Mi nombre es Patti Jabás y en este vídeo voy a seguir un poquito con lo anterior porque me faltaron datos quizás incorporar al análisis que son importantes, como el sector de semiconductores, y hacer una conclusión de lo que veo para la semana que viene también. Así resumimos un poquito. El sector de semiconductores, que lo pueden ver a través del Philadelphia Semiconductor Index, está ahora en 3.177,50. Es el SOX. Bueno, justamente este sector, digamos, a nivel histórico, sigue siendo quien lidera los movimientos del mercado. Ayer hacía hincapié a la caída de Micron Technology, justamente del sector, y hoy sigue bajando después del quiebre que mencioné ayer, creo que por Twitter o en audios de Twitter. En lo que hace el sector de semiconductores, acá en 3.179, tratando en el curso del día lo están tratando de sostener arriba de 3.150. Es un área en 3.150 a 3.130 bastante importante. Un quiebre y cierre por debajo de este nivel, que si lo traslado a Micron Technology, ya el mismo quiebre lo hizo en la jornada de ayer, por eso el aceleramiento que vimos a la baja, y que sigue retrocediendo después de la fuerte baja, que no sé si fue superior al 8%, hoy suma otro 3% más de baja. Y bueno, y este sector calculo que me está llevando a la conclusión, junto con el Nasdaq 100 y el resto de los índices, a que podamos tener, hacer la alta probabilidad de que la semana entrante veamos una caída en el mercado, de la misma manera que vimos a partir de más o menos del 10 de marzo del 2020. Es decir, en este tiempo, como así les concluía en la parte de México en el vídeo anterior, y mirando el peso mexicano, y que hoy se suma devaluación en el real, vamos a ver una caída conjunta de todos los mercados. Vimos que se aceleró mucho la caída en Europa a partir de la caída en el sector bancario y demás, y creo que la semana entrante pudiéramos ver, si bien hoy están tratando de sostener a como pueden el Dow, véanlo en pantalla, que el Dow está el 0,24 arriba contra el 0,31 de baja y más del 1% de caída en el Nasdaq, con quiebres tanto en Apple como en Tesla, como también les anticipé y les conté en el vídeo anterior. Pero lo que les quiero concluir en es que se abre mucho la puerta a la posibilidad de una importante caída la próxima semana, donde tenemos vencimiento de Quadruple Witching Day y la reunión de la Fed. No sé a quién culparán de toda la situación, pero es lo que está, digamos, el peligro que estamos corriendo para la semana entrante. Si sumo todo lo que veo alrededor del mundo, todos los ETF y demás, cabe la alta posibilidad de una importante caída, que el detonante sería un cierre, obviamente, del S&P 500 por debajo del área sería entre 4.135 y extendernos hasta 4.720, sería el área de quiebre y cierre debajo de ese nivel, que daría una fuerte caída del mercado, que era lo que les decía a partir del Nasdaq 100, que el Nasdaq 100 ya hizo ese quiebre, que todavía le falta al de semiconductores unos puntitos, como estamos viendo el día de hoy, que ya lo hizo Micron Technology, que ya lo hizo un Intel que siempre solía ser la líder del sector de semiconductores, y hace meses que ha quebrado, digamos, un nivel de soporte que se corresponde con lo que estamos viendo ahora para el resto de los índices. El peligro es bastante grande para la semana que viene, y me acercaría a volver a reiterar el nivel de peligro que corre el Nasdaq 100, de ir a buscar el área de 11.500, 11.200 puntos más o menos. Esa es el área de, digamos, donde pudiera caer todo si se caen las big caps que se trataron de retener, como vimos ayer Amazon y demás con la noticia y todo lo que les venía diciendo, donde justamente el mínimo que toca Amazon en los últimos días, que es lo que se trató de sostener justamente con esa noticia del split, que tocó mínimos 2.671, cuando justamente el soporte lo tengo en 2.672. Casualidad o no,
pero ese fue el nivel y que se corresponde con lo que pasó, si lo hago un paralelo con el 2020. Entonces, acá vean que estamos frente a un mercado totalmente manipulado, pero que tenemos que tratar, más allá de la manipulación, saber cómo operar. El punto es que estamos en una situación de peligro y justamente si después ahora analizo el Deutsche Bank Commodity, que es a donde iba de principio, que es lo que me hizo despertar un poco la cabeza, si uno mira y ve todo el transcurso del tiempo, cuando voy a comenzar con la crisis del 2008, donde ahí el área que toca, digamos, el índice de los commodities antes de la crisis del 2008, cuando el mercado, digamos, cuando vimos picos en las casas, se recuerda en el 2005, después generalmente cuando hay un pico en las casas se traslada 2 años siguientes a un pico en el mercado de acciones, que fue en el 2007, después viene la crisis del 2008 y en 2007, que era realmente un mercado al alza con una economía en expansión, ahí teníamos que podía soportar los niveles de petróleo que teníamos en esos momentos y de commodities, y entonces ahí teníamos un Deutsche Bank Commodity que alcanzaba el área de máximos, creo que fue entre 45 y 46 del Deutsche Bank Commodity. Piensen que estamos en 25,97 frente a esa circunstancia, y después cae obviamente con la crisis del 2008 con Lehman Brothers y alcanza área de soporte alrededor de los 20 puntos, con mínimos obviamente un poco por debajo de esos niveles como técnicamente solemos ver en el número 19. Entre 20 y 19 fue el área de soporte, y a partir de ahí comienza un avance cuando después tuvimos, ¿se acuerdan el downgrade a los Estados Unidos y cómo fue salvando la Fed toda la situación, hasta que también llega la crisis de Ucrania y viene la caída del 2014, ahí donde quiebra justamente el índice de los commodities, el último soporte, y se avecina la caída, y en esa misma caída que vemos que caen los commodities, obviamente se empieza a dejar de lado los países emergentes para enfocarnos en los Estados Unidos, es decir, buscando que con esa caída en los commodities todo el dinero vaya a los Estados Unidos. Entonces, a partir de ahí es como que se descuelga, nos descolgamos del mundo, nosotros como Argentina y como país emergente, y entonces lleva a una crisis en los commodities, a testear mínimos en el 2016, y vemos de ahí es donde, digamos, empieza el ingreso a la elección de Donald Trump, y justamente si uno mira el gráfico digamos, del índice de los commodities, tuvimos una primer pierna de baja importante que fue la crisis del 2008, y después justamente desde el 2013 a los mínimos del 2016 como una segunda pierna alcista. Después se mantuvo en forma prácticamente lateral, avanzando de a poquitito cuando fue la presidencia de Donald Trump, y que él también buscaba que los capitales fueran hacia los Estados Unidos. Recuerdan que justamente bajaba impuestos, bajaba taxes para que las compañías que estaban reportando taxes fuera de los Estados Unidos volvieran a ingresar. Entonces eso dio lugar a que justamente cuando el índice de los commodities toca mínimos en el 2016, lo hace en área prácticamente de los 12 puntos, por ahí 12, 11, acercándose a los 10 puntos. Entonces después cuando, digamos, viene Donald Trump y el mercado avanza y avanza con commodities, y eso lleva a una suba generalizada de también emergentes junto con el mercado de Estados Unidos, ahí es donde avanza, que técnicamente era el área de los 15 puntos, y entonces se acerca hacia los 20, pero recuerdan que Donald Trump no quería, digamos, reducir el poder de consumo del ciudadano de los Estados Unidos. Realmente él se ocupaba de eso, y justamente decía que no quería un petróleo por arriba del área de los 50 puntos, entonces el barril. Entonces por eso es que justamente donde no llega a chocar contra la pared, que era
justamente no llega a superar el área, ni testear el área de los 20 puntos, estuvo muy cerca, más o menos cerca de los 19 puntos en lo que hace el Deutsche Bank Commodity durante la presidencia de Donald Trump, y ahí es donde no alcanza a superar, porque obviamente la economía, si bien venían capitales desde el exterior para soportar la deuda que tenía Estados Unidos, tampoco hacía a que no podía, la economía, a pesar de todo lo que pasaba, no resistía a poder tener commodities más altos. Entonces, bueno, ahí es donde se inventa o aparece la crisis, la pandemia, justamente como toda crisis que aparece para tapar alguna situación económica donde no hablando mal y pronto, no dan pie con bola. Entonces ahí justamente es que generan la caída en los commodities en forma conjunta con el mercado, y ahí vemos que hacen justamente tope tanto el sector bancario como el sector aéreo. Ahí empiezan a retroceder, y bueno, y después se arma todo el lapsus hasta, digamos, que llega la pandemia, y ahí se cae hacia un mínimo por debajo de los mínimos del 2016 los commodities, y justamente a partir del ingreso de Joe Biden, después hubo obviamente un rebote, después de lo que vimos en las acciones y en todo, que todos los conocemos, hubo un rebote después de que se cayó con todo el mercado, y de los commodities que había llegado el barril de petróleo a los $10, obviamente no va a valer 10. Entonces justamente donde ingresa, si ven, es puntual, es muy llamativo, porque hoy Biden está culpando a Rusia del aumento del petróleo, pero es Biden quien toma la decisión política de avanzar al petróleo, que justamente avanzando sobre el área de los 15.50 es donde da la señal de, primero fue una primera señal en el área, les digo exactamente, en el área de 13, es donde cambia, toca fondo, después de haber tocado fondo, revierte y da un movimiento, inicia el movimiento alcista los commodities, y a partir de habilitar con Biden, porque justamente fue en enero del 2021 donde empieza justamente el Deutsche Bank Commodity, avanza sobre el área de 15.50 y da lugar a esta extensiva suba. Es decir, volvió a la situación anterior, y entonces acá es muy evidente, no se puede uno no ver lo que delata el gráfico por sí solo, y ver que acá son todas decisiones políticas y exigencias que hacen que las cosas se muevan de una manera u otra, y ahora estamos lidiando con una situación donde el peor problema, como mismo lo dijo Mark Mobius en referencia a China, de la deuda que habló hoy por Bloomberg, el problema de la deuda, como también lo menciona varias veces Mohamed El-Erian, y que no fue justamente, si vemos los meses que dice Mohamed, donde no actuó la Fed y debió actuar subiendo tasas, es decir, es más que obvio que a partir de enero del 2021, cuando sube el Deutsche Bank Commodity del área de 15.50, que debería estar avanzando en forma conjunta con suba de tasas y no manteniendo tasa cero, dándole liquidez al mercado y armando esta burbuja que vimos en la bolsa, y que justamente ahora lo que está pasando es que se está pinchando esa misma burbuja que fue creada justamente motivada a partir de enero del 2021. Entonces ahí es donde se desajusta todo, bien para el mercado por la liquidez que están dando, pero por la liquidez que no mueve la Fed las tasas de interés cuando debió haberlas hecho antes, y el Deutsche Bank Commodity Index lo pone en evidencia, pero es tan claro que sugiero que lo miren y lo sigan. Yo mencionaba un nivel de resistencia en el área de los 26.50, 27.50, estamos 25.94, y hoy está avanzando, rebotando. Recuerdan que ayer les decía que la baja no cambiaba la dirección que estaba teniendo, de la misma manera que la baja que parece en forma muy paralela con el oro,
que también hoy en el área de 1964, 64-66, que era el nivel de soporte, que justamente era el nivel que previo al dato de Michigan Consumer Sentiment lo llevaron casi prácticamente con la mano durante la madrugada de hoy, para que avanzara desde niveles más abajo, como de la misma manera subieron al mercado antes del Consumer Sentiment, especialmente ayer cuando aceleraban la suba sobre el final del día, justamente modificando los índices cuando había acciones que se estaban destruyendo, como les reitero lo hacía Micron Technology, que hoy sigue retrocediendo, está en 73,99 y aspira a área de 60. Entonces estamos en una situación bastante particular donde la semana que viene, si uno, lo que me estaba indicando, como les decía antes, el peso mexicano está devaluando el real, y cómo está, ahí ven en pantalla que baja el Merval, baja el Bovespa, es decir, la semana que viene, y ahí como pueden ver, dice Goldman US Recession Risk as high as 35%, bueno, vean todo ese tipo de datos, mientras que manipulan elevando algo al Dow, no sé con qué acciones son las que están subiendo realmente, cuando hay, la mayoría son, las acciones están a la baja, así que ya quisiera hacer de la SEC para poder controlar lo que nos dicen los índices, y cuando veo las acciones que realmente no hay una cosa muy a la par que realmente me confirma una situación con la otra. Pero bueno, acá es lo que tenemos de mercado, y en estos momentos les reitero, tengan muy en cuenta que si el área donde se mueve el VIX es un área de soporte también, y calculo que si levanta del área de 31 empieza a revertir el mercado, y tengan mucho en cuenta el sector de semiconductores, reitero nuevamente, y mucha cautela para la semana que viene. Mi nombre es Patti Javas y hasta acá los dejo. Vean cómo el oro subió a 1985, de los mínimos que vimos hoy en el área de 1864-67, que se buscó hacerlo previamente, y justamente cuando abre el mercado usaron la baja para comprar. Así que acá el punto clave es el mercado la semana que viene, y no es el mercado, sino son los mercados. Así que sugiero mucha cautela para la semana entrante, porque puede ser muy similar a lo que vimos a partir del 10 de marzo del 2020. Mi nombre es Patti Javas. Si les gustó el vídeo, háganle un like y suscríbanse a mi canal, así reciben la notificación de cuando levanto un nuevo vídeo. Y si quieren comunicarse conmigo, háganlo por email a javaspatti@gmail.com. Bueno, muchas gracias. Buen fin de